tabi karme omber bombono. Dico ego pera mea regi. Beata es Virgo Maria. Quenta minum portasti, Creatore mundi. Genuisti qui te feci, et in eterno permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meus, que habitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus Dominorum suorum, sicut oculi ancillem in manibus Domine sue, ita oculi nostra Dominum Deo nostrum done miseratur nostrum. Miserere nostri Domine, miserere nostri, quia multum repeti summa despectione, quia multum repet anima nostra a opprobium et abundantibus et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancti Michael Arcangelo, defendenos in perillio contra nequiscensi diabolis et presidium, impere ile Deo supplice peccamur, tuque principis celeste, Satanarius que spiritus malignus, que a perditionem animarum per vagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Ojalá lo vean hasta el final. Acuérdense lo que dice el apóstol San Pablo en la primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Qui omnes homines vult salvo fieri et admissionem veritatis venire. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad para que se salven. Por eso nosotros debemos tener cimentada nuestra fe sobre la verdad, no sobre fábulas, ni sobre ficciones, ni sobre visiones, ni cosas por el estilo, sino que debemos tener los pies puestos en la tierra. Por eso es que debemos conocer las cosas que se refieren a la iglesia y saber qué es lo que depende de Dios y qué es lo que depende de los seres humanos. Por ejemplo, sabemos de Cristo, nuestro Señor, que es la piedra angular sobre la cual está construida la iglesia, que Él no puede tener sangre pagana porque Él es Dios. Que nos veía por ahí en un video de alguien que defiende la fe católica, a un señor diciendo que Jesús tiene sangre pagana. Eso lo dijo el Señor que está en Roma, y eso es una blasfemia, porque el Señor no puede tener sangre pagana, porque ustedes saben que la sangre que Él tomó, cuando Él es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios eterno, completamente
indivisible, completamente indescifrable, con todas las perfecciones a grado infinito, y no puede ser que bajara a unirse a una sangre contaminada, porque ustedes saben que nosotros tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción, que enseña que la Santísima Virgen María fue preservada desde el primer instante de su concepción de toda contaminación maligna. ¿Y de dónde le venía la contaminación maligna a la Virgen si se hubiera, o a nosotros, de dónde nos viene? Pues de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, tatarabuelos y todos esos pecados, de ellos viene una risaca que nos va atando, y además el pecado de Adán y Eva. Pero precisamente el dogma de la Iglesia Católica es que la Virgen Santísima nació, y antes de prácticamente de formarse ya estaba predestinada para aportar la sangre y la carne al Redentor del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí no viene ningún paganismo. Por eso el Señor no puede tener sangre pagana, porque si tuviera sangre pagana no podía redimirnos. O sea, ¿cómo es posible que gente que dice que está defendiendo la fe católica pueda llegar a creer que Jesús tiene sangre pagana? Jesús no tiene sangre pagana, porque la sangre la tomó de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima, del cuerpo perfectísimo de la Virgen, llena de gracia, su sangre perfectísima llena de gracia. Pues entonces no existe la Sagrada Escritura. Entonces, ¿para qué entonces está lo mismo que esos relativistas? Entonces, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Llena de gracia, Dios se salve llena de gracia, rebosaba la gracia, rebosa la gracia en la Virgen Santísima. Esa es la doctrina católica, bendita entre todas las mujeres. Precisamente por eso, porque ya no tenía la sangre pagana, no le hacía mella, no le hizo mella a ningún, porque ya fue preservada y aplicada, como lo dice la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, aplicado los méritos de Cristo en el momento de su concepción. Por eso entonces que debemos a cada cosa darle su valor. Y lo que quería es que, como estamos en la catequesis hablando sobre la cuestión del Papa, ya vamos prácticamente a terminar esos temas, quería hablarles sobre una historia que no sé, algunos de ustedes lo han visto, la han escuchado, referente a la papisa Juana. Es que se dice que hubo un momento en donde en la Iglesia Católica hubo una papisa y de nombre Juana. Yo les voy a leer, yo no voy a inventar nada, sino que les voy a leer aquí una narración en un libro llamado Historia de la Iglesia, escrito por el padre Ricardo G. Villoslada, un sacerdote jesuita verdaderamente católico. Esto fue en el año 1953, que todavía pues no se había explanado tanto la apostasía ni la religión global. Entonces les voy a leer este capítulo de la Historia de la Iglesia, editado por la BAC, que dice así, dice, la papisa Juana. Yo les voy a leer lo que dice acá en el libro. Dice, hemos llegado a un momento en que conviene decir unas palabras acerca de la absurda leyenda que se conoce con el nombre de la papisa Juana. Martín de Troppo, Martinus Polonus, 1278. La coloca entre los pontificados de León IV y Benedicto III, otros en época posterior. Cuenta Juan de Mailly, de la Orden de Predicadores, o sea, un fraile, o quien sea el autor de la Crónica Universalis Metensis, y es el documento más antiguo que se hace cargo de la leyenda hacia el año 1250, que ocupó una vez la silla de San Pedro una mujer vestida de hombre. Había disimulado su sexo, llegándose a ser notario de la curia, cardenal y finalmente papa. Cabalgando un día por la ciudad, sintió dolores de parto y dio a luz a un niño. La justicia romana la condenó a ser arrastrada por un caballo, mientras el pueblo la apedreaba. En el lugar de su sepultura se inscribió este verso: Petre, pater, patrum, papice, prodito, partum, que más o menos diría Pedro, padre de los padres, me imagino, de la papisa, el proditum, parto, o sea, parió
el hijo. Vamos a ver, yo no es pródigo. Bueno, yo realmente latinista no soy, pero sigamos acá. Otros historiadores posteriores modificaron algunas circunstancias o añadieron ciertos detalles. Por ejemplo, la crónica menor de un fraile de Erfurt hacia el año 265 pone su pontificado, o sea, el pontificado de la papisa, a continuación de Sergio III en el año 914. Según Martín de Troppo, a quien siguen muchos, la papisa se llamaba Juan de Inglaterra, Johannes Anglicus, y a quien aquí dice, ic uc asseritur femina fuit. Bueno, que fue una mujer. Había nacido en Maguncia, subió al trono pontificio después de León IV, que murió en el año 855, y reinó 2 años, 7 meses y 4 días. De joven, disfrazada de hombre, se dirigió a Atenas con su amante. Habiendo hecho grandes progresos en las ciencias, vino a enseñarlas a Roma. Como gozaba de gran fama de sabiduría y probidad, fue unánimemente elegida para el sumo pontificado. Pero yendo de San Pedro a la iglesia de Letrán, a la basílica, entre el Coliseo y San Clemente, le sobrevino el parto, muriendo enseguida y siendo enterrada allí mismo. Añade que los papas evitan siempre pasar por aquel sitio a causa del horror que les produce aquel suceso. Todavía en el siglo XVI no se sabía a punto fijo el nombre de la papisa, pues mientras unos la llamaban Juana, otros dicen llamarse Inés o Gilberta y otros la llamaban Glancia. Y en la biblioteca de Tellersee hay un manuscrito del siglo XIV publicado por Dollinger que la llama Juta. No faltaron católicos que pusieron en duda esta leyenda, pero en general fue admitida por todos hasta el siglo XVI. Hacia 1400 se puso la imagen de la papisa Juana en la catedral de Sens, entre otras imágenes de los papas. San Antonino se pregunta si las ordenaciones hechas por ella serían válidas. Los protestantes y enemigos del pontificado utilizan en su favor la vergonzosa patraña adornada con repugnantes accesorios. Hoy día ningún autor serio se atreve a resucitar ese cuento, fruto de la psicología popular de la Edad Media. Que se trata de una fábula absurda lo indica el silencio mismo de los historiadores, que no la conocen hasta pasados 3 siglos y aún entonces no concuerdan en determinar su nombre personal, ni su patria, ni el tiempo en que vivió. Predisponen en contra del mismo desarrollo de la leyenda, que va creciendo caprichosamente con los años, y la imposibilidad de hallarla en la lista perfectamente conocida de los papas, un hiato para intercalar a la papisa Juana. Con los regestos de Jaffe Leuwenfeld en la mano se puede precisar matemáticamente la cronología pontificia y demostrar que el mismo año en que murió León IV, firmó Benedicto III varios documentos sin que haya espacio en intermedio para introducir un pontificado de 2 años y medio, que sería el de la papisa. Igual argumento se puede hacer contra los que ponen a la papisa en época posterior. Puede decirse que el Liber Pontificalis ignora su nombre y su existencia, porque si la leyenda aparece en un códice vaticano del siglo XII,
No es verdad que pertenezca al texto mismo, sino que se trata de una nota marginal añadida a fines del siglo XIV. ¿Cómo se formó la leyenda? ¿Cómo se originó la leyenda? Dicen unos, como Baronio, que fue una sátira contra dicen unos como Baronio, que fue una sátira contra Juan VIII, que fue papa en el año 872 al 882, a quien llamarían Juana por lo afeminado y débil. Pero según ha demostrado el padre Lapotre, no hubo en aquel pontificado nada de afeminado, ni la opinión pública lo tuvo por débil y blando. Focio, el hereje, dijo de él que tenía el alma varonil. Piensan otros, y no les falta verosimilitud, que pudo nacer de algún dicho popular como este: ¿quién manda en Roma? Quien manda en Roma es una mujer, una papisa, aludiendo al dominio absoluto que en determinados pontificados ejercieron en Roma ciertas mujeres influyentes. Sabemos, por ejemplo, que en tiempos de Juan X, de Juan XI, de Juan XII y de Juan XIII, 4 Juanes, dispusieron a su antojo de la silla apostólica 3 mujeres: la esposa de Teofilacto, Teodora, y sus 2 hijas, Marosia y Teodora. Y conocemos una frase del cronista Benito de San Andrés, que habla de Juan XI, siendo que era papa en 936, escribe: Subiugatus es Roman potestative in mano femine, más o menos que traduciría está subyugada en Roma la potestad, o sea, el poder, en manos de una mujer. Más fundamento tiene la explicación de San Roberto el Armino, que se reduce a lo siguiente: es cosa cierta que en el siglo X corría por Italia la leyenda de que una mujer había ocupado la silla patriarcal de Constantinopla. El Papa León IX rechaza este rumor en carta a Miguel Cerulario. Como estos patriarcas se arrogaban el título de pontífices ecuménicos, no es extraño que el pueblo aplicase la leyenda al pontífice de Roma. Añadamos también la hipótesis de Dollinger, que explica el desarrollo de la leyenda, más bien que el origen. Hubo en Roma, hasta el siglo XVI, una estatua de hábitos talares, o sea, con sotana o traje de túnica, con un niño a sus pies, y esta precisa inscripción: P, Pat, P. La primera P significaba, sin duda, el nombre del que había erigido la estatua. Pat significaba patrum, padre de los padres, título ordinario de los sacerdotes del dios Mitra. Y PPP, las 3 P's, era la versión clásica de propria pecunia posuit, o sea, poner la propia pecunia, o sea, tal vez solicitando las ofrendas, tal vez. En las inscripciones antiguas sería, pues, la estatua de un sacerdote o una divinidad pagana. Pero el pueblo quiso ver en ella a la papisa con su niño e interpretó la inscripción en esta forma: Papa, Pater, Patrum, Peperit, parió, Papisa, Papelum. Bueno, aquí el Papa, padre de los padres, parió sobre un papel, yo no sé, la papisa, algo así. O bien parce pater patrum papice prodere partum. O sea, de todas maneras lo que está diciendo que aquí fue donde parió o tuvo la papisa el parto. O en la forma que vimos en Juan de Mailly,
Y se confirmó en el pueblo la leyenda del parto de la papisa. La razón de que los papas al ir a Letrán eviten el paso por aquel sitio no es otra, según Platina, sino la estrechez de esa calle para el cortejo pontificio. Hasta aquí viene el padre y hablando sobre la cuestión de la papisa Juana. Yo lo único que puedo decir en medio de mi ignorancia es que si eso fuera así, como tan liberal o tan descuidada la elección de un papa, hasta sería una honra para la iglesia de que hubiera tan poco interés en ocupar la silla de San Pedro. Pero eso no es cierto. Ustedes saben que en la historia de los papas ha habido si ha habido muchas personas entregadas a Dios y deseando que en la Santa Iglesia no se manche con inmundicias, también es cierto que muchísimas personas, aprovechando la influencia que tiene el Papa en toda la cristiandad, han querido ejercer una rapiña impresionante sobre la tiara, sobre la silla de San Pedro, para poder tener el mando. Aquí mismo el Padre lo dice, como estas mujeres, Teodora y Morosia y la otra, las dos mujeres, tres mujeres, que eran las que hicieron una cantidad de contubernios raros para poder dominar toda la cuestión del papado. O sea que quiero decirles que no es, la silla de San Pedro no se elige así, que eso es como si usted permitiera que a su casa llegara un chimpancé y empezara a disponer de todo lo que usted ha trabajado. O sea, quiero decirles que hasta sería, en cierta manera, una cosa, hasta viéndolo así un poco neciamente, positivo de saber que en la iglesia no hay tanto interés político, interés mezquino de economía. Pero lo cierto es que, como les digo, la silla de San Pedro ha sido durante los 2000 años ocupada por grandes santos, pero también por gente bastante rastrera que ha querido es el poder. Ya ha sucedido inclusive que han asesinado a los papas al elegirlo, al otro día ya los asesinan para poder agarrar la tiara y ponerse en la cabeza. ¿Por qué? Por el poder, por la influencia que tenía el Papa. Yo no sé si en medio de mi ignorancia me haga entender. Lo único que les digo es que yo no creo que haya existido jamás ninguna papisa. Eso es cuentos, lo único, porque la lógica nos dice, y aquí el mismo Papa dice, cómo no hubo espacio de 2 años y ese tiempo determinado que dan entre un papado y otro para que ocupara esta señora la silla de San Pedro. Esas son puras leyendas. Entonces eso quería decirles y compartirles para que tengan idea y no se dejen sugestionar ni se dejen inducir a cosas que no corresponden. Las cosas hay que hablarlas claras y eso es una leyenda, es un cuento, es un mito. Y como les digo, si llegara a ser cierto, eso demostraría que la iglesia habría un desinterés total en la corte pontificia por no apoderarse de la silla, y eso no es cierto, eso no es cierto. Cualquier cardenal que vea la mínima fisura por donde pueda colarse para llegar a ocupar la silla de San Pedro, pues claro que lo quiere defender y quiere hacer y deshacer para conseguirlo. Eso siempre, o sea, no podemos ignorar que lo que en muchas elecciones de pontífice a través de la historia ha reinado el interés económico y la rapiña, y eso es tristemente la verdad. De pronto puede ser que Dios nos dé la vida de algún día contarles otra historia sobre el papado, pero nosotros no estamos aferrados al Papa, nosotros estamos aferrados al Rey nuestro Señor Jesucristo y a su esposa la Iglesia, que está enseñando a través de los dogmas y a través de la moral y a través del santo sacrificio de la misa lo que el Rey nos dejó. Entonces por eso es que no miramos si el Papa es un ángel o hace cosas de humano pecaminoso.
miramos es mantener la fe católica. Y por eso les digo que no debemos ponernos a mirar si es que el Papa es bonito, si el Papa camina no sé cómo, no. Es qué es lo que enseña el Papa, porque como yo les he repetido a ustedes con tanta insistencia, lo que dice San Pablo, de que lo que se requiere en el ministro es que sea fiel. ¿Fiel a qué? A entregar el depósito de la fe. Nosotros no estamos ni siquiera exigiendo que el Papa haga penitencia, que camine de rodillas, ¿no? Pero no se meta con el depósito de la fe, o sea, no cambie. La Iglesia Católica nunca ha enseñado que el rey tiene sangre pagana, que la Virgen Santísima es una sinvergüenza. Eso no lo ha enseñado la Iglesia. La Iglesia nunca ha enseñado a que se pueden bendecir a dos hombres para que todas las noches cometan maldades. Eso no lo ha enseñado la Iglesia. No puede ir a meter en la misa a otros dioses como la Pachamama, como Buda, entregarle los templos a los musulmanes, que ya inclusive por ahí salió que ya en una iglesia por allá en España se desnudaron y bailaron desnudos en el altar echándose talcos. O sea, nosotros, eso no es católico, o sea, nosotros no, eso no es católico. Nosotros tenemos una realidad y es que Jesús es Dios, no tiene absolutamente ninguna mancha de pecado, y que nosotros a través de la doctrina de la Iglesia, a través de sus dogmas, a través de su moral y a través de su culto, nos acercamos a esa santidad infinita de Jesucristo, que a través de su sangre nos hace dignos de entrar al palacio del Rey, y que Él mismo nos legó el Espíritu Santo para que nos mantengamos fieles, y nos avisó en lo de guardados de los falsos profetas. Yo espero que les sirva de algo esta catequesis, porque es importante saber las cosas para no dejarse engañar. Acuérdense que, como dice la Escritura, al final de los tiempos vendrá gente que no soportará la sana doctrina. Y acuérdense que nuestra fe no está en seres humanos, nuestra fe está en Jesucristo nuestro Señor, y en la fidelidad al dogma, a la moral y al culto de la Iglesia, porque eso fue lo que Él reveló a través de la Escritura y a través de los santos padres, que nos ha sido transmitido como un legado, y tenemos que defenderlo con uñas, si es posible, o de lo contrario, perdemos la fe y nos condenamos. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram, Domini exaudi orazione mea, et comulus ad te venia, amicamo Domino Deo gratia, benedica vos omnipotens omniscient Domine Pater, et Filius et Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado.